Gloria a Dios. Que Dios les bendiga, hermanos. Que el Señor les bendiga más. Damos gracias al Señor, ¿verdad?, por este hermoso privilegio que nos concede un ayuno más, estar congregacional aquí con todos los hermanos, buscando la presencia del Señor, ya que entendemos, hermanos, que es necesario que busquemos en ayuno y oración la presencia de nuestro Señor. Y es que estamos entendidos que todos necesitamos la ayuda del Señor en este caminar. Y yo creo que este es el modo que podemos fortalecer nuestras vidas, buscando la presencia de Dios en ayuno y oración. Y es que el Señor es bueno, mis queridos hermanos, para ayudarlo. Y Él está para ayudar a todo aquel que le busca, pero en verdad hay que buscarle a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sean bienvenidos todos a la casa del Señor, aquellos que se han agregado últimamente en el culto de la tarde, pues estamos aquí desde la mañana, pues ahorita vamos cuesta arriba, pero con la ayuda del Señor vamos a seguir hacia adelante, mis queridos hermanos. No se me vaya a dormir, no se desesperen, no se aburra, que esto ya va a pasar, mis queridos hermanos. Hay que glorificar a Dios en todo momento, en la hambre, en la angustia y en la enfermedad. Hay que darle gracias a Dios. Y vamos a leer la palabra del Señor, mis queridos hermanos, para que meditemos en ella. Y vamos a ir rápidamente al Evangelio de Juan, en su capítulo 11. Evangelio de Juan, en su capítulo 11. Gloria a Dios. ¿Todos lo tenemos? Habiéndolo encontrado, mis queridos hermanos, le damos lectura tal como está escrito, honrando al Padre. Vamos a leer desde el capítulo 11, versículo 33 hasta el 40. Habiéndolo encontrado, le damos lectura tal como está escrito, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y a su letra dice: Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo: ¿dónde le pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Versículo 36. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera. Versículo 38. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Versículo 39. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Versículo 40. Jesús le dijo: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Hasta ahí lo vamos a dejar y puede sentarse. Qué hermosa palabra, mis queridos hermanos, que sea el Señor bendiciendo su palabra. Y es que, mis queridos hermanos, cuando leí esta palabra y meditaba en ella, había algo que me llamaba la atención en este mensaje, mis queridos hermanos, de este Evangelio de Juan, capítulo 11. Y es que la palabra de Dios, mis queridos hermanos, dice en el versículo 33. Dijeron los judíos: mirad cómo le amaba, cuando vieron al Señor estremecido y llorando. Y esto, mis queridos hermanos, me hacía entender que aún los que el Señor ama, enferman. Aún los que el Señor ama, mueren también. Mis queridos hermanos, vemos el ejemplo de Job. Job era un siervo, mis queridos hermanos, que Dios daba testimonio de él. Pero permitió que este hombre enfermara. Pero no por eso, mis queridos hermanos, el Señor dejó de amarlo. Era cuando, mis queridos hermanos, el Señor estaba más cerca. Y es que a veces podemos decir, mis queridos hermanos: ¿por qué es que Dios permite que me suceda esto? ¿Será que el Señor no está conmigo? ¿Será que el Señor no me quiere? Pero por la luz de la palabra, mis queridos hermanos, podemos ver que aún los que Dios ama, enferman también. Mis queridos hermanos, dice la palabra del Señor, que Marta y su hermana mandaron un mensajero a decirle al maestro que su hermano había enfermado.
Mis queridos hermanos, y dice la palabra del Señor que dijo el Señor, nos vamos a quedar unos días más acá en este lugar. O sea, mis queridos hermanos, que podemos ver desde el principio que el Señor, podemos en punto de vista de nosotros, que vemos como que no le importó, como que no se fatigó, como que no le tomó importancia. Pero es que, mis queridos hermanos, el Señor dice en su palabra que esa enfermedad, mis queridos hermanos, no era de muerte, no era de salir a la carrera, no era de llorar, no era de gritar, sino que era para que el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo fuera glorificado por el ser humano. Mis queridos hermanos, aquellos mensajeros pensaban ver al Señor agarrando sus cositas, corriendo detrás de ellos. Pero el Señor les dijo, no se preocupen, esa enfermedad no es de muerte. Esa enfermedad es para que el nombre del Señor sea glorificado. Y es que, mis queridos hermanos, cuando nosotros enfermamos y vemos una enfermedad, mis queridos hermanos, que tal vez es de muerte o es pasajera, mis queridos hermanos, pero mi Cristo la quita, hay que glorificar a Dios, porque esa enfermedad, mis queridos hermanos, era para que reconociéramos que el grande, el que da la sanidad, es el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que levanta, el que restaura, es Cristo. Alabado sea su nombre. Aleluya. Mis queridos hermanos, esa enfermedad era para que el nombre del Señor fuera glorificado. Pero si lo vemos en nuestro punto de vista, mis queridos hermanos, nosotros dijéramos, el Señor ni se espumó, ni se movió, ni se estremeció. Mis queridos hermanos, cualquiera de nosotros podía decir, ni siquiera le importó. Dijo, todavía lo vamos a quedar acá en este lugar. Mis queridos hermanos, pero pasando unos días, dice la palabra del Señor, que le dijo a sus discípulos, vamos a despertar a Lázaro. Entonces dice la palabra de Dios que le dijeron los discípulos, entonces se va a reponer, porque si duerme, está reposando, él se va a levantar, él será restaurado. Cuando el mensaje no fue entendido por medio del Señor, el Señor les dijo, lo que yo quiero decir es que Lázaro ha muerto. Y dice la palabra del Señor que sus discípulos dijeron, pues vamos para que muramos con él. Vea bien que estos discípulos le querían también, hermano. Y dice la palabra del Señor, mis queridos hermanos, que llegando allá a aquel lugar, mis queridos hermanos, le salió al encuentro Marta, mis queridos hermanos, y le dijeron, Señor, si tú hubieras estado acá en este lugar, él no hubiera enfermado, él no hubiera muerto. Pero es que, mis queridos hermanos, déjeme decirles que a veces nosotros los equivocamos. Y es que pensamos que cuando viene una enfermedad, cuando el enemigo saca permiso, mis queridos hermanos, y toca nuestra carne y enfermamos, pensamos que Dios los ha abandonado. Pero, mis queridos hermanos, es para que pongamos la confianza, la fe en el grande, en el doctor de doctores, el que levanta, el que restaura, es Jesús de Nazaret. Alabado sea su nombre. Mis queridos hermanos, dice la palabra de Dios, que le dijeron, si tú hubieras estado acá, otra cosa hubieras sido. Mis queridos hermanos, y es cuando dice la palabra del Señor que Jesús, viendo todo aquello, se estremeció, mis queridos hermanos. Y dice la palabra del Señor que aún lloró. Vea cuánto le querías, mis queridos hermanos. Y yo, sin dudar, mis queridos hermanos, en esta hermosa tarde yo le puedo decir a usted, en esta tarde, mis queridos hermanos, que así como el Señor lloró por Lázaro, mis queridos hermanos, así el Señor ha llorado por nosotros. ¿Por qué, mis queridos hermanos? Porque el Cristo ha tenido amor para con nosotros, no solo para sanarlo, sino para levantarlo, para restaurarlo, para darlo vida y vida en abundancia, porque Él es la verdad y la vida y la resurrección. Alabado sea su nombre. Él aún también por nosotros, mis queridos hermanos, Él ha llorado. Y no solamente eso, mis queridos hermanos, porque cualquiera puede llorar por usted, pero no cualquiera puede dar la vida por usted. Y mi Cristo, mis queridos hermanos,
Dice la palabra de Dios, mis queridos hermanos, que Él tenía su reinado, mis queridos hermanos. Él tenía su corona, pero Él se despojó de todo eso, mis queridos hermanos. Y no crean, mis queridos hermanos, que para algo más grande, sino, mis queridos hermanos, para venir a este mundo a sufrir por usted y por mí, para darnos esa salvación, mis queridos hermanos, porque nosotros estábamos destituidos de la gloria del Señor, mas Cristo vino para dar vida y vida en abundancia, para que el humano viera que hay una salvación, y esa es Jehová, el Dios Todopoderoso. Aleluya. Mis queridos hermanos, dice la palabra de Dios que cuando aquellos hombres le vieron llorar, mis queridos hermanos, dice la palabra del Señor en el versículo 36, dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Es que, mis queridos hermanos, el Señor los ama a todos nosotros, no solamente a Lázaro, hermano. No nos equivoquemos, mis queridos hermanos, cuando viene el enemigo y nos toca nuestra carne con la enfermedad. Nos toca nuestra finanza, mis queridos hermanos. Toca lo que está a nuestro alrededor, nuestra familia. Pero yo le puedo decir, mis queridos hermanos, por medio de la palabra, que cuando viene la enfermedad, viene la dificultad, viene la adversidad, mis queridos hermanos, el Rey de Reyes está más cerca. Simplemente hay que confiar en aquel poderoso, aquel que los puede librar de la enfermedad, de la angustia. Él los va a librar, mis queridos hermanos. Simplemente hay que confiar en Él. Mis queridos hermanos, todos confiaban en Él. Pero una vez ya muerto Lázaro, dijeron: si tú hubieses estado acá, él no hubiera muerto. Pero, mis queridos hermanos, no habían entendido el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Porque les dice en el versículo 25, les dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. O sea, mis queridos hermanos, que para nosotros hay una garantía. El ser humano del mundo, mis queridos hermanos, cuando muere, todo está perdido. Mas nosotros, mis queridos hermanos, aunque esto físico muera, aunque muera, mis queridos hermanos, pero nosotros vivimos para Cristo, para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Alabado sea su nombre. Aleluya. Mis queridos hermanos, Él les dice: yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque muera, vivirá. ¿Cuántos creen en el Señor? No se aflija si se muere, porque usted vive para Cristo. Usted vive para Cristo, mis queridos hermanos. Y esa es la garantía que nosotros tenemos, mis queridos hermanos, que no solamente que Cristo dio la vida por usted y por mí, sino que el tercer día fue resucitado. Y si usted y yo tenemos un Cristo resucitado, un Cristo que vive, nosotros viviremos, porque viviremos para alabar y glorificar el nombre que sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Alabado sea su nombre. Aleluya. Mis queridos hermanos, ahí orando yo, y hermano Juanito decía: si se siente débil, levante la voz. Ay, no, hermano, dije yo, si ya estamos dando la patada, si este día nos cuesta a nosotros, hermanos, nos cuesta. Este día, hermanos, yo le digo que, y ojalá me equivocara, que muchos venimos para que no digan nada, pero este evangelio no se trata de eso, hermano. Esto se trata que tengamos una convicción con Dios, que no nos importe lo que los demás digan, que esto nosotros, que veamos que a nosotros lo necesitamos. Vea bien en los trabajos, mis queridos hermanos. Nosotros no vamos a trabajar para que digan que somos trabajadores, no, porque estamos necesitados, porque necesitamos nuestros alimentos en la mesa. Entonces, mis queridos hermanos, este día que los cueste, pero hay que dedicárselo al Señor.
¿Por qué, mis queridos hermanos? Porque en este tiempo el enemigo anda queriendo devorar la vida, anda queriendo hacerlas pedazos, mis queridos hermanos. Pero por medio del ayuno, mis queridos hermanos, vamos a recibir fuerza para acechar las hechanzas del enemigo. Porque el que da fuerza, el que da el ánimo es Cristo. Y Él está en este lugar para levantar, para restaurar. Alabado sea su nombre. Aleluya. Pero mis queridos hermanos, les digo que no los dormimos porque Dios es bueno y Dios es grande. Pero ya estamos para dar la patada. Y miren mis queridos hermanos, y yo les aseguro que tal vez no queremos ni que se predique fuerte porque la cabeza tal los está explotando también. Mis queridos hermanos, en el ayuno, mira hermanos, yo a veces le digo esto a usted porque yo lo he pasado por ahí. Cuando yo empezaba los ayunos, hermanos, todo me dolía. Mire, yo despertándome una gran hambre que sentía que olvídese. Hermano, y cuando venía acá el dolor, yo cuando cantaban los hermanos así me hacía la cabeza. ¿Ves? Mis queridos hermanos, pero cuando entendemos y le decimos, Señor, fortalece mi vida. Que yo en verdad no voy para que me vean. No voy para que no digan nada, sino que yo necesito de ti. Entendamos, mis queridos hermanos, que el camino del evangelio es poder de Dios, no del hombre, sino que es poder de Cristo, el Dios todopoderoso, aquel que los ha levantado, aquel que los ha restaurado, aquel que los ha dado vida y vida en abundancia. Alabado sea su nombre. Aleluya. Mis queridos hermanos, aquellos hombres reconocieron y dijeron, mira cuánto le amaba. Y eso es lo que, mis queridos hermanos, lo que yo me enfocaba, mis queridos hermanos. Y muchas veces había leído ese versículo de la palabra. Pero ese día me conmovía todo el versículo ese. Y decía, aún los que Dios ama enferman. Aún los que Dios ama mueren. O sea, mis queridos hermanos, porque hay gente que dice, Dios me ha abandonado. Dios nunca los abandona, hermano. Quienes nos alejamos de Dios somos nosotros. Mis queridos hermanos, somos nosotros los que los alejamos de Dios. Mis queridos hermanos, pero Jesús vino para levantar a aquel que había muerto. Y delante de muchos incrédulos. Mis queridos hermanos, dice la palabra del Señor. Mis queridos hermanos, vea bien en el versículo. Estamos leyendo el versículo, vean el 37. Y algunos de ellos dijeron, no podía estar este que abrió los ojos del ciego, haber hecho también que Lázaro no muriera. Algo que me conmovía también, mis queridos hermanos, y estos hombres tocan el punto del hombre que el Señor restauró, que era paralítico en el estanque Betesda. Mis queridos hermanos, dice la palabra de Dios que el hombre estaba acostado, mis queridos hermanos, porque estaba inválido. Y dice la palabra del Señor que el Señor llega y le dice, ¿tú quieres ser sano? Y le dice, Señor, pero es que no tengo quien me levante y me aviente al agua, porque cuando en las aguas son movidas, porque esa agua se movía de tiempo en tiempo, y el primero que caía era sanado de la enfermedad. Y le dice, pero no tengo quien me ayude a tirarme, cuando yo llego ya alguien ha descendido. Pero fíjense, hermanos, que yo me imagino que este inválido vio muchos años pasar, mucha gente ser sanada, pero la fe de él estaba que un día él iba a ser sano. Porque es lo que la palabra testifica, que él tuvo muchos años con la enfermedad. Oiga bien, y hasta la cama tenía ahí el hecho de él. O sea, que él ahí vivía. Aquellas aguas eran movidas de tiempo en tiempo. Tal vez aquellos que eran ciegos o los que tenían otra clase de enfermedad venían, y si no fueron sanados, no pudieron tirarse al agua después que el agua fuese movida. Me imagino que se iba para la casa. Pero mis queridos hermanos, de los judíos, ¿de quién están hablando? De este inválido del Betesda, mis queridos hermanos, hasta la cama tenía ahí. Este hombre tenía fe que iba a ser sano. Y algo que me llamaba la atención a mí, yo me imagino que, mis queridos hermanos, que ahí tal vez había muchas clases de enfermos.
Pero mis queridos hermanos, el Señor fue específico a uno y le dijo, tú quieres ser sano. Simplemente que él tenía la mirada en el que mandaban a mover las aguas. Pero más no sabía que el que daba las órdenes estaba ya en ese lugar. Mis queridos hermanos, no pongamos la mirada en lo creado de esta tierra. No pongamos la mirada, mis queridos hermanos, en algo en la creación que mi Cristo ha hecho. Pongamos la mirada en el que ha creado los cielos y la tierra. Hay que creerle al Rey de Reyes y Señor de Señores. Alabado sea su nombre. Aleluya. Mis queridos hermanos, aquel que daba las órdenes estaba en ese lugar. Y por eso es que dice ahí, mis queridos hermanos, en el versículo 37, algunos de ellos dijeron, no podía este que abrió los ojos del ciego haber hecho también que Lázaro muriera. Perdón, ellos estaban hablando del ciego, no del paralítico, pero también ese ciego ahí fue sanado en el estanque, mis queridos hermanos. Dice el versículo 38, Jesús profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Versículo 38. Al sepulcro, y era cueva y tenía una piedra puesta encima. Mis queridos hermanos, dice la palabra del Señor que el Señor llega. Mis queridos hermanos, y aquel cuerpo ya estaba enterrado, como le podemos llamar ahora en este tiempo. Pero dice la palabra que los ponían en una cueva. Mis queridos hermanos, y más encima de eso tenía una piedra. O sea que, mis queridos hermanos, puede ser que para que tenían miedo que alguien lo sacara, o que el muerto saliera el solo, porque hasta piedra le ponían. Porque vea bien, 39 dice, Jesús dijo, quita la piedra. Aquí vamos a hacer vamos a tocar un punto, mis queridos hermanos, en el 39. Dijo Jesús, quita la piedra. Después que dice, quita la piedra, hay un punto. Porque a veces le hemos recorrido y dice, le dijo Jesús a Marta, quita la piedra. A Marta nunca le dijo eso al Señor. Marta dijo, entonces Marta contestó, ya vea que la palabra está en otro color, las letras, ya cuando Marta habló. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, y es de ya, porque es de 4 días. Oiga bien, Lázaro tenía 4 días. O sea, mis queridos hermanos, que Lázaro, sus órganos ya estaban podridos. Su corazón ya estaba podrido. Sus pulmones ya estaban podridos. Todos sus órganos ya estaban podridos. Pero mis queridos hermanos, el que restaura, el que da un nuevo corazón, el que da un nuevo pulmón, el que da un nuevo riñón, estaba en ese lugar. Y el que da un nuevo corazón, un nuevo pulmón, un nuevo órgano está en este lugar. El que da, mis queridos hermanos, vida y vida en abundancia está también en este lugar. El que da vida en abundancia también está en este lugar. El que levanta está en este lugar. El que restaura está en este lugar. El que da vida está en este lugar. Bendito sea su nombre. Mis queridos hermanos, este hombre ya es día ya. Y la gente decía, ¿cuál era la expectativa de la gente? Mis queridos hermanos, dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana, el que había muerto, dijo, Señor, ya hiede, porque es de 4 días. Jesús le dijo, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. O sea, mis queridos hermanos, a veces la razón por la que no vemos la gloria de Dios es porque no le creemos a Dios. Pero mis queridos hermanos, el Señor dice que hay que creerle para ver la gloria de Dios. Si queremos, mis queridos hermanos, una vida en victoria, un matrimonio en victoria, una congregación en victoria, hay que creerle al Rey de Reyes y Señor de Señores. Hay que creerle al que restaura, al que da vida y vida en abundancia. Alabado sea su nombre. Aleluya. Mis queridos hermanos, dice la palabra del Señor, que dijo el Señor, le dijo, Lázaro, sal fuera. Mis queridos hermanos, y yo medito en esto. ¿A cuántos Lázaros? A ver, ¿será que hay Lázaros en la iglesia? ¿Cuántos Lázaros habrán? Pero no Lázaros vivos, sino que muertos. Porque este Lázaro estaba muerto.
¿cuántos Lázaros muertos no habrán? Que el Señor le está diciendo, hijo Lázaro, levántate. Lázaro, levántate y sal fuera de esa cueva. Pero Lázaro no quiere salir. Mis queridos hermanos, el Señor le dijo, Lázaro, sal fuera, mis queridos hermanos. Y eso es que el Señor también dice, mis queridos hermanos. A veces, mis queridos hermanos, por un problema, por una dificultad, los encuevamos y no queremos salir. Pero déjeme decirle que aquel que dice sal fuera está en este lugar. Hay que darle honra y gloria al que se lo merece. Alabado sea su nombre. Aleluya. Mis queridos hermanos, ¿cuántos Lázaros no habrán? Lázaros que no quieren salir de la cueva. Lázaro porque había pasado mejor vida. Pero hay muchos Lázaros que físicamente ahí andan caminando, pero no quieren salir de la propia cueva de lo que ellos han hecho. No quieren, están encuevados. Oiga bien, cuando nosotros estábamos en el mundo, nosotros hedíamos a pecado. Estábamos muertos en delitos y pecados. Pero de ahí mi Cristo lo restauró. Y lo restauró, mis queridos hermanos, como dice la palabra del Señor. Y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. ¿Pero para qué? Para honrar y glorificar el nombre que es sobre todo nombre, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Alabado sea su nombre. Pero ¿sabe qué? Hay muchos que el Señor los ha rescatado, los ha sacado de la muerte. Pero todavía caminan como Lázaro. Hermano, ¿cómo caminó Lázaro? Atado. Dice la palabra del Señor que cuando Lázaro salió, salió atado. Salió atado de los pies, salió atado de las manos y salió atado de todo el cuerpo. ¿Cuántos atados habrán en la iglesia ahora en día? Atados, mis queridos hermanos, que no quieren hacer nada. Atados, mis queridos hermanos, no solamente a la congregación. ¿Por qué, mis queridos hermanos? ¿Por qué le digo esto? Porque a veces cuando estamos aquí, sí queremos que todos hasta dancen. Pero cuando estamos en nuestros trabajos, ¿será que glorificamos a Dios de esa manera? ¿Será que cuando estamos en la silla glorificamos a Dios de esa manera? Cuando estamos en nuestro trabajo glorificamos a Dios. Cuando estamos en nuestro hogar glorificamos a Dios de esa manera. Porque esto es de todo tiempo. No es la palabra del Señor, mis queridos hermanos, dice que su alabanza esté de continuo en nuestra boca, no solo en la congregación, sino en el trabajo, cuando todo marcha mal, en nuestra vida, cuando todo marcha mal, hay que darle alabanza al Rey de Reyes y Señor de Señores. Alabado sea su nombre. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Palabra del Señor, mis queridos hermanos. Hay que tener confianza en el Señor y fe, mis queridos hermanos, que el único que los ayuda en este caminar es el Señor. Y hay que estar liberados, mis queridos hermanos, de las ataduras del enemigo. Hay que creer, mis queridos hermanos, que todo lo que nos sucede en nuestro vivir, hay cosas, mis queridos hermanos, que dicen uno, ¿será que esta enfermedad el Señor me la ha puesto? Es permitida por Dios. El ejemplo que poníamos de Job, mis queridos hermanos, cuando el enemigo vino y le pidió permiso para tocar la carne de Job. Y no crea que ese demonio, Job, ya pasó a mejor vida. Pero aquel que tocó la carne de Job todavía anda rondando ahí. Y puede tocar la suya y la mía también. Entonces, mis queridos hermanos, pero la convicción que tenemos con Dios los va a mantener a tener la mirada de la fe en nuestro Dios. Que el que los va a sanar, que el que los va a levantar, que el que los va a restaurar es mi Cristo. Porque el que levanta, el que restaura, el que da sanidad es mi Cristo. Y Él se estaba en aquel día en ese lugar y también está en este lugar. El que da la sanidad es mi Cristo. El que está con nosotros es Cristo. Para Él sea la honra y la gloria. Alabado sea su nombre. Aleluya. Mis queridos hermanos, es mi Cristo el que los puede ayudar. Mantener la mirada y, mis queridos hermanos, nuestra fe puesta en Dios. Porque Él es el único que los puede ayudar. En todo momento esta gente ya había perdido la fe. Ya había perdido la fe.
Pero mis queridos hermanos, aún muertos, mi Cristo le dijo, ¿quieren ver la gloria de Dios? Pues crean en mí. Queremos ver la gloria de Dios, creamos en Dios. ¿Por qué, mis queridos hermanos? Porque a veces dice el doctor, esto ya no se puede hacer nada. Pero nosotros, mis queridos hermanos, que no pertenecemos a este mundo, que no pertenecemos a este gobierno, que no pertenecemos, mis queridos hermanos, a esta cosa de la salud, sino a mi Cristo. Al gobierno de Cristo, al que da la palabra, es mi Cristo. Mis queridos hermanos, no hay que decir la última palabra la tiene Cristo, porque antes que usted fuera al médico, mi Cristo ya de prestigio lo que va a suceder con su vida. Hay que tener la confianza en el grande, en el poderoso Jesús de Nazaret. Alabado sea su nombre. Aleluya. Mis queridos hermanos, esta gente había perdido la fe en el Señor. Pero es que, mis queridos hermanos, cuando veamos que las cosas van peores, es cuando más tenemos que confiar para ver la gloria del Señor. Mis queridos hermanos, José fue un niño que desde niño vio una promesa que el Señor le dio por medio de sueños. Pero en su caminar, él veía todo lo contrario. Pero eso no lo hizo su mente cambiar de las promesas que él había recibido, sino que él más se aferraba y él decía, mi Cristo me ha prometido, Jehová me va a sacar de donde quiera que esté. Mis queridos hermanos, él pasó desierto, estuvo como esclavo, estuvo preso, pero Jehová de los ejércitos ahí estuvo con él, y si estuvo con él, también estará con nosotros, porque él es nuestro libertador, nuestro sanador. Alabado sea su nombre. Aleluya. Mis queridos hermanos, hay cosas que nosotros las vemos imposibles, pero para mi Cristo todo es posible. Cuando aquel pueblo de Israel, mis queridos hermanos, iban a la conquista de Jericó, hay gente que veía imposible entrar por esas murallas. Imposible, mis queridos hermanos. Y es que estamos en la realidad. Hay cosas que a nosotros nos va a parecer que es imposible, pero hay que confiar en uno que para él todo es posible. Simplemente hay que creerle a Dios, porque el Señor les dio instrucciones claras a ellos y la victoria iba a ser de ellos. Pero el problema es que a veces, mis queridos hermanos, no captamos la autoridad del Señor. No seguimos, mis queridos hermanos, las instrucciones del Señor. Esta gente, mis queridos hermanos, mandaron a gente a avisarle al Señor que este hombre había enfermado. Esta gente debe haber dicho, a este no le interesa que este esté enfermo. Pero es que el tiempo del Señor es perfecto. El tiempo del Señor es perfecto. Mis queridos hermanos, y a veces nosotros sufrimos porque lo brincamos del tiempo de Dios. ¿Cómo así, hermano? A veces el Señor nos quiere dar algo, mis queridos hermanos, pero nosotros nos desesperamos y no esperamos en el tiempo de Dios. Por eso es que vemos mucha gente, mis queridos hermanos, que tal vez el Señor les ha prometido levantarlo, tal vez como evangelista, un ejemplo que vamos a poner. Pero el Señor ha dicho en su tiempo, pero nosotros nomás escuchamos y lo fuimos. Y allá andamos topando de pared en pared. Todavía están levantados, todavía están en pie, sí, porque la misericordia de Dios es grande. Pero han sufrido, ¿por qué? Porque se fueron al tiempo de ellos, no al tiempo de nuestro Dios. Por eso es importante, mis queridos hermanos, esperar en el tiempo de Dios. David, mis queridos hermanos, David era un joven cuando fue ungido como un rey. Pero esperó el tiempo de Dios. Mis queridos hermanos, él había dicho, ya fui ungido como rey, pues me aviento como rey. Pero las cosas no son así. Hay que esperar la voz de Dios. Hay que esperar el tiempo de Dios. Porque el tiempo de Dios es perfecto. Y cuando lo brincamos el tiempo de Dios, mis queridos hermanos, tal vez pueda ser que con la misericordia de Dios no fracasemos, pero nos va a costar más. Nos va a costar más, mis queridos hermanos, porque no vamos conforme al tiempo de nuestro Dios.
Pero por eso, mis queridos hermanos, el Señor dijo, no se preocupen, que eso no es de muerte. Y ya estamos viendo, mis queridos hermanos, que Él viene, llega y resucita al difunto. Esperamos que sean muchos levantados ahora también. Mis queridos hermanos, porque el Señor ya los rescató a nosotros. Ya estábamos podridos en el mundo, ya hedíamos a pecado. Pero aún queremos caminar atados en este caminar del Evangelio. Atados a la idolatría. Atados, mis queridos hermanos, a cuantas cosas de este mundo. Pero que, mis queridos hermanos, el Señor ha venido a dar vida, a liberarlos, mis queridos hermanos. Hay que ser libres porque la palabra de Dios dice, conoceréis la verdad y la verdad os libertará. La libertad de servirle, de adorarle, de glorificarle, de exaltarle, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Alabado sea su nombre. La libertad de servirle a nuestro Dios, hermano. Yo sé que mis queridos hermanos, que esto a veces nos cuesta. Y no crea que a mí también servirle al Señor y servirle, no solamente venir y escuchar palabras del Señor, pero a veces servirle a Él en lo que hay que servirle en la casa del Señor. Mis queridos hermanos, en nuestro hogar, darle las gracias al Señor por lo que Él ha hecho por nuestra vida. Cómo los ha levantado de la muerte, mis queridos hermanos, de cuántas enfermedades. Mis queridos hermanos, pero hay que tener la confianza en el Señor. Porque nuestro libertador está más cerca de lo que nosotros creemos. Él estaba ahí, mis queridos hermanos, simplemente que aquella gente no le veía. El Señor, cuando le dijo, Lázaro, sal fuera, les dijo, desátenlo y dejen irlo. Pero ahí era físicamente, mis queridos hermanos, cómo Él estaba atado. Pero a veces nosotros, mis queridos hermanos, estamos atados aún espiritualmente. Si nosotros pudiéramos desatarlos los unos a los otros, los pudiéramos desatar. Pero ahora nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino que contra espíritus, mis queridos hermanos, que nos andan ahí queriendo zarandear. Por eso es que la iglesia es necesario, mis queridos hermanos, que busquemos al Señor en ayuno y oración. Cuando venimos y oramos por un enfermo, lo agarramos a patada y más enfermo se va el enfermo. Fueron lo que hicieron los discípulos. El Señor le dijo, pero y tú solo pusiste la mano y hiciste una palabra y el enfermo sanó. Pero es que hay enfermedades que si no es con ayuno y oración no salen. Mis queridos hermanos, por eso hay que buscar a nuestro Dios. Mis queridos hermanos, en ayuno y oración hay que buscar a que todo lo puede, mis queridos hermanos, acudir a nuestro Dios. Porque a veces el ser humano no puede hacer nada por nosotros, pero mi Cristo todo lo puede. ¿Por qué? Porque para Él no hay nada imposible. Alabado sea su nombre. Aún, mis queridos hermanos, aún los que Dios ama enferman. Y eso, mis queridos hermanos, me llamaba mucho la atención a mí. Porque, mis queridos hermanos, a veces, vea bien, le voy a poner de esta manera yo a usted. Yo sé que usted ama a sus hijos. Pero si usted pudiera evitar que esté enfermo, usted lo evitaría. Porque usted lo ama. Pero fíjese que el Señor a veces permite que a nosotros nos sucedan cosas para que nos acerquemos más a Él. Para que le busquemos más a Él. Para que le creamos más a Él. Pero Él lo permite. Porque aún los que Él ama, Él permita que se enfermen. Pero ese es el objetivo del Señor. Que quiere ver nuestra convicción. Quiere ver qué tan determinados nosotros estamos de servirle a Dios. ¿Por qué, mis queridos hermanos? Porque a veces por una calentura, no, hoy no voy a ir al culto, tengo calentura. Hoy no voy a ir al culto porque tengo gripe. Y si esa gripe ya tiene 4 años de andarla. Pero esa es la excusa que ponemos. Mis queridos hermanos, tenemos que tener una determinación de servirle al Señor. Yo sé que usted a veces ha venido, hay que arrastrado viene, pero viene. Y yo sé que Dios lo ha fortalecido a usted. Porque yo lo puedo testificar también, a veces he venido que venimos arrastrados.
Pero el Señor nos ha fortalecido en este lugar. ¿Por qué, mis queridos hermanos? Porque venimos con la confianza que vamos a ser fortalecidos en este lugar. Aquel, mis queridos hermanos, que está enfermo en su casa y piensa que en el tiempo del coronavirus, la gente pensaba, yo voy a ir a la iglesia, allá me voy a enfermar. Si usted viene con esa expectativa, sí, mejor no venga. Pero a la expectativa que viene, tiene que venir uno a la iglesia, allá yo puedo ser sano. Esa es la expectativa que tenemos que traer. ¿Por qué, mis queridos hermanos? No quiere decir que en su casa usted no puede ser sano. Pero, mis queridos hermanos, aquí estamos en la congregación de los santos, donde el Señor manda vida y vida eterna. Alabado sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendito sea su nombre. Aleluya. Ese es nuestro Dios, mis queridos hermanos. Que Él está esperando que nosotros confiamos en Él para Él mostrarnos su gloria. Él le dijo, no te he dicho que si creyeres en mí, verás la gloria de Dios. Y eso es para nosotros también, hermanos. Si nosotros creemos en el Señor, vamos a ver la gloria de Dios. Qué olor tan rico ese vino. Mis queridos hermanos, hay que creer en nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué, mis queridos hermanos? Porque en Cristo es la salida. Mi Cristo es el único de la salida que nosotros tenemos. El hermano decía, ahora llama a la policía y te llevan preso a ti. Pero cuando acudimos a mi Cristo responde por nosotros, hermanos. Aunque el ser humano no los quiera ver aquí en este lugar o en este país, donde quiera, mis queridos hermanos. Pero vamos a estar hasta que mi Cristo diga. Porque el que manda es Cristo. El que da vida es Cristo. El que levanta es Cristo. Para Él sea la honra y la gloria. Alabado sea su nombre. Aleluya. Qué bueno es el Señor, mis queridos hermanos. Que por medio de su palabra nos consuela. Hay cositas que pasaban en mi vida. Yo leía esto y digo yo, bueno, qué bueno es el Señor. Que hay que darle gracias a Dios en todo tiempo. Hay que darle a Dios. Y es que mire, hermano, hay que ponerlos a meditar. Y a veces yo me he quedado de experiencia que le he dicho cosas al Señor y después le digo, Señor, no sabía lo que te estaba diciendo. Pero ahora hablamos con un poquito más de entendimiento. Le decimos, Señor, de esto y esto y esto, que sea de tu manera y que sea tu voluntad. Y cuando hay dificultad en esas áreas, le decimos, Señor, yo te dije que fuera tu voluntad y que sea tu voluntad. O sea que si esto fracasa o esto se levanta o esto va, que sea tu voluntad. Porque estamos para glorificar a Dios. En las buenas o en las malas hay que glorificar a Dios. ¿Por qué, mis queridos hermanos? Porque la voluntad de Dios es buena. El que ama a Dios, todas las cosas obran para bien. ¿Por qué? Porque queremos y adoramos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Alabado sea su nombre. Aleluya. Entonces, mis queridos hermanos, yo le digo, Señor, más importante que mi familia esté salud, estemos bien en el camino del Señor. Eso es todo. ¿Por qué, mis queridos hermanos? Porque mi Cristo sabe cómo lleva todo en orden. Mi Cristo sabe, mis queridos hermanos. Yo le digo al Señor, Señor, esto que está aquí, esto yo lo amo, yo lo quiero. Pero si esto me va a hacer fracasar a mí, quítalo. ¿Por qué, mis queridos hermanos? Porque hay que tratar, aunque sea un poquito, cómo agradar a Dios. Y eso, mis queridos hermanos, eso a Dios le gusta, que busquemos, aunque sea poquito por poquito, busquemos agradar a Dios. En todo tiempo, mis queridos hermanos, y en toda situación, y en toda adversidad, y en toda enfermedad. Mis queridos hermanos, hay que aprender a creer en Dios y hay que confiar en nuestro Señor. Y mis queridos hermanos, no los desanimemos cuando viene una situación difícil a nuestras vidas. Porque aún a los que Dios ama, los hace pasar por desierto. Al pueblo de Israel, mis queridos hermanos, Dios lo amaba demasiado. Lo amaba como nosotros no tenemos idea. Pero los hizo pasar muchísimos años por el desierto. Pero ¿por qué, mis queridos hermanos? ¿Cuál es el propósito? Porque ahí en el desierto vamos a conocer más a Dios. Ahí en el desierto, mis queridos hermanos,
Vamos a aprender a confiar en nuestro Dios. En el desierto, mis queridos hermanos, vamos a aprender a que allí no hay hermanos, no hay familiares, no hay amigos, sino que el único que hay es mi Cristo. Alabado sea su nombre. Aleluya. Ahí, mis queridos hermanos, el único que está con nosotros es nuestro Dios. Y para Él sea la honra y la gloria, mis queridos hermanos. Para mí fue un gran privilegio ser el portador de la palabra en esta hermosa tarde, mis queridos hermanos.